Hola, querida audiencia. Espero se encuentren muy bien. Quiero anticiparles que en este episodio me voy a dar permiso de ponerme un poquito intensa, porque creo que el tema lo amerita. Quiero aclarar que, aunque lo parezca, no tengo ninguna intención de echarle tierra a nadie. Sin embargo, conecto con la necesidad de expresar la opinión de la comunidad autista, sobre todo de los autistas adultos, los cuales estamos eligiendo arriesgarnos a alzar la voz, a salir del closet neurodivergente, a gritarle al mundo que los autistas adultos también existimos, que no por cumplir la mayoría de edad, por obra de magia, el autismo se nos quitó, y los cuales estamos cansados de que otras personas que no son autistas hablen por nosotros, que no se nos esté tomando en cuenta con respecto a los derechos que como ciudadanos merecemos, al igual que el resto de las personas. Se están llevando a cabo congresos y foros donde muchos profesionales de la salud y de la salud mental en especial están hablando sobre el autismo, sin ser ellos mismos autistas y ni siquiera tener personas autistas como parte de su equipo. Se están formando instituciones y asociaciones que supuestamente elaboran formaciones, diplomados, certificaciones y se están estableciendo tratamientos para trabajar con personas autistas, sobre todo con niños, los cuales se siguen enfocando en curar el autismo, más que en dar herramientas sanas para que los autistas podamos fluir de manera natural en un entorno sano y seguro. Y todo esto lo están haciendo personas neurotípicas, repito, sin pedir la opinión de los autistas, cosa que me parece totalmente absurda y bastante ilógico. O sea, quieren resolver el problema sin preguntarle a quien tiene el problema qué es lo que necesita para salir de dicho problema. Se están tomando decisiones y se están tomando acciones que detrás de unas supuestas buenas intenciones existe todo un trasfondo muchas veces más comercial que otra cosa, y que en vez de realmente ayudar, está ocurriendo todo lo contrario. Nos están afectando aún más. Y desafortunadamente, el mayor mercado que existe en este momento es el mercado de los niños neurodivergentes, los cuales no tienen por ahora la capacidad ni la libertad de elegir, siendo los padres quienes los llevan a terapias que quizá no son del todo lo correcto y que muchas veces, por falta de información, más que ayudar a sus hijos, los están afectando sin darse cuenta. Y si aunado a esto se trata de autistas no hablantes, a los cuales se les complica aún más la expresión de sus necesidades y de lo que está bien y lo que está mal para ellos, pues la situación se pone mucho peor. Y es por ello que tantos autistas adultos estamos bombardeando las redes sociales a nivel mundial con información desde nuestra propia experiencia de vida, porque no es algo que nos estamos inventando para poner de moda al autismo y a la neurodiversidad en sí. Cada vez más me doy cuenta de que se requiere hacer cambios en nuestra sociedad. No podemos seguir así, permitiendo que todos aquellos que por mucho que se digan psicólogos, psiquiatras, terapeutas, neurólogos, etc., y que tengan un montón de papelitos que avalen sus años de estudio con respecto a un tema el cual en este momento se empieza a quedar bastante obsoleto, el cual está evolucionando y requiere de actualización. No podemos permitir
que se pretenda dar solución y cura a algo sin preguntarle al paciente dónde le duele, cuáles son sus síntomas, qué necesita para estar bien. Me parece absurdo. Así que, ¿qué mejor que escuchar las necesidades de los autistas de la boca de los propios autistas? Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. El día 8 de octubre de este año, 2022, se llevó a cabo por primera vez a nivel mundial una concentración de personas autistas en Madrid, España. Y por supuesto también hubo cabida para otro tipo de neurodivergencias. Podría decir que me encantaría que a partir de ahora en todos los países se llevaran a cabo este tipo de marchas o concentraciones, pero sinceramente lo que más desearía es que no hubiera ni siquiera la necesidad de hacer eso, que realmente los gobiernos, las instituciones de salud, las escuelas, las empresas que se dicen ser inclusivas y la población en general pudiera interesarse en el tema y quisieran realmente ayudar y contribuir en el tema de la neurodiversidad, informándose más por voluntad propia y sin intención de lucrar con ello. Me atrevo a decir esto porque justamente hace poco supe de una situación que surgió durante un congreso internacional sobre autismo llevado a cabo en Mérida, Yucatán, aquí en México, donde la gran mayoría de las personas que fueron ponentes o conferencistas, que se supone son profesionales, estuvieron hablando de una manera muy capacitista, con un lenguaje excluyente con respecto a los autistas. Supe de esta situación gracias a que una profesional, mujer y autista, publicó un comunicado en sus redes sociales e hizo un live en Instagram explicando que en dicho congreso la mayoría de los ponentes
que se suponía estaban ahí para ofrecer alternativas que puedan ayudar a los autistas y que se supone deberían estar más actualizados, expresaron frases como que los autistas no tienen nada que aportar. Frases como no considero necesario que los autistas participen. Otra frase muy capacitista e indignante fue: los autistas no verbales tienen menos capacidad. O acompañamos a las familias que sufren el autismo de sus hijos. Todas estas frases, por supuesto, son capacitistas y discriminatorias. Pero antes de continuar, si no sabes qué es el capacitismo, te pongo al día. El capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio hacia individuos con discapacidad física, mental o de desarrollo, que se caracteriza por la creencia en que estos individuos deben ser arreglados o, de lo contrario, no pueden funcionar como miembros completos de la sociedad. Una forma muy común de capacitismo es enseñar, obligar o motivar conductualmente a una persona autista para que parezca no autista. Por ejemplo, pedirle que mire a los ojos, que no haga ningún stimming para autorregularse, como aletear, mecerse, etc. O hacer que socialice más. Eso no es ayudar a un autista. Por el contrario, eso suele causar mucha más incomodidad y generar ansiedad, porque normalmente no se hace pensando en qué es lo mejor para el autista, sino más bien se hace pensando en lo que los no autistas consideran que es mejor. Eso es el capacitismo. Entonces, continuando con la historia de esta chica autista durante dicho congreso, ella mencionó que al expresar su inconformidad con respecto a la manera en que se estaba hablando sobre el autismo, y con todo el derecho como persona autista de expresarse, dijo que cuando hizo eso y decidió ya no seguir asistiendo al resto de las charlas en ese congreso, personas de la misma organización la señalaron de forma negativa. Ella preguntó a alguien de dicha organización que cuántas personas autistas formaban parte de su equipo, es decir, cuántos autistas estaban inmiscuidos en la organización y planeación de dicho evento, para lo cual le respondieron que ninguna. Y culminó diciendo en este comunicado que no se puede hablar de inclusión cuando no se incluye a los autistas, y no se puede hablar de respeto hacia la neurodivergencia cuando se piensa que los autistas no somos capaces. Y como lo comentaba anteriormente, por desgracia se está abusando de muchos niños que no tienen la capacidad de hablar o de tomar decisiones por su cuenta. Tal es el caso de métodos como el ABA, del cual ya te hablé en el episodio 16, el cual está mayormente dirigido a modificar las conductas en los niños autistas a base de premio o castigo, haciéndolos repetir dichas conductas hasta que los niños se acostumbren y toleren más aquello que les afecta, lo cual les afecta debido a su neurodesarrollo y a que su sistema nervioso es mucho más delicado, cuando en lugar de eso se deberían buscar las adecuaciones necesarias para que esos niños puedan fluir mucho mejor según sus rasgos o limitaciones. He observado que en redes sociales está habiendo un boom a raíz de que muchos autistas estamos saliendo a la luz. Muchas instituciones, asociaciones y psicólogos están aprovechándose de eso para lanzar sus cursos, talleres, diplomados, certificaciones, dizque para capacitar a los profesionales y a los padres para ayudar a los niños. Y a ver, no me atrevo a decir que de todo eso no pueda haber alguien que sí esté lo suficientemente actualizado con el tema
y que conozca realmente lo que un autista necesita. Y que alguno de esos talleres o diplomados sí puedan aportar herramientas válidas, pero honestamente, por toda la información que se ha compartido por parte de la comunidad autista a nivel mundial y por la escasa información que sigo viendo incluso de parte de algunos psicólogos y terapeutas, sinceramente me atrevo a decir que son contadas las instituciones que realmente están actualizadas con respecto al autismo y que yo pueda decir que están realmente ayudando en vez de solo intentando enseñarles a esos niños a enmascarar más o condicionándolos a tener conductas que los hagan adaptarse al medio para parecer lo más neurotípicos posible. Me he topado con diplomados que incluyen la terapia del método ABA y es tan triste ver cómo esas publicaciones están llenas de comentarios de padres de familia y alguno que otro psicólogo que solicitan mayores informes y costos para tomar dicho taller o diplomado o lo que sea. Y no los culpo porque una parte de ellos está buscando hacer algo, ayudar a sus hijos. Pero cuando existe desinformación, como ya lo dije, en vez de ayudar pueden empeorar las cosas. Y en el caso de los psicólogos que quieren tomar esos talleres, también la ignorancia los lleva a aprender herramientas que nuevamente, en vez de ayudar, van a perjudicar más a los niños. Hace poco me topé con una masterclass gratuita en Facebook de una persona que está vendiendo un curso para hacer hablar a los niños autistas no hablantes, basada supuestamente en la experiencia que dicha persona tuvo con su propio hijo y que afortunadamente le funcionó. Ella es una logopeda y pues qué padre, ¿no? Que le haya servido a su hijo. Y si bien entiendo su intención de ayudar a otros padres de familia que estén pasando por lo mismo, lo cual es totalmente válido, sin embargo, como me dio curiosidad, yo me inscribí a esa masterclass y estuve escuchando algunas de las charlas gratuitas previas a la oferta y venta de su curso, porque obviamente en una masterclass gratuita siempre conlleva que al final te quieran vender algo, ¿no? En este caso era un curso, un taller, y me llamaron la atención dos cosas. La primera, que ella les aseguraba a los papás que con su método ellos también podían hacer que sus hijos hablaran. Y no digo que no haya muchos a los que sí les vaya a funcionar, y qué padre, honestamente, pero la manera en que lo estuvo manejando, honestamente no me agradó del todo, porque yo sí sé de muchas personas autistas que son no hablantes y que por mucha terapia o métodos adaptativos, pues nunca hablaron y nunca han hablado. Y de hecho hay algunos que son artistas y hacen obras de artes padrísimas y otros que han escrito libros. Vaya, no todos van a hablar, porque el neurodesarrollo va mucho más allá de únicamente tener una intención comunicativa. Estoy cansada de escuchar que digan que muchos niños autistas no tienen intención comunicativa, y a veces eso no es del todo cierto. Sucede que aunque se tenga la intención, el cableado neuronal no lo permite, porque puede haber ciertas limitaciones internas que ciertamente impiden que el lenguaje surja. Así que, repito, no digo que ese curso no pueda ayudar a muchas personitas a hablar, pero lo que no se me hace válido es que se venda algo dando la seguridad de que algo mágico va a suceder. Porque cuando eso no suceda, en muchos de los casos, por algunas de las razones que ya dije, imagínate la frustración, la depresión y la culpa de esos padres cuando vean que a pesar de su esfuerzo, el niño nomás no habla. A eso es a lo que me refiero con que no se vale que den falsas esperanzas con tal de vender un curso o taller. Dentro de las actividades que esta persona estaba sugiriendo para trabajar con los niños, recuerdo haber leído algunas que a mi parecer no se deberían aplicar a todos los niños por igual. Por ejemplo, actividades que implicaban que inflaran un globo y luego lo soltaran para que se le escapara el aire.
con la intención de que al suceder esto, el niño fijara su atención en el globo y se emocionara. Y el final de estas actividades era que hubiera como esa interacción entre papás e hijo, ¿no? Pero verás, al menos tomando mi experiencia personal desde niña, y si has escuchado mi podcast donde hablo sobre mi infancia y mis hipersensibilidades con respecto al sonido que emiten los globos, tanto el chillido que hacen cuando se les escapa el aire como cuando lo revientas y explota, estos sonidos a mí me causan mucha ansiedad y me duelen los tímpanos. Entonces, antes de hacer eso con el niño, yo sugeriría primero que conocieran los papás el perfil sensorial de ese niño, porque podrían hacer que se regule aún más. Vaya, varias de las actividades que sugería esta logopeda para trabajar con los niños, honestamente fueron pocas las que, a mi parecer, siento que se podrían aplicar a la gran mayoría de los niños. Y como ese, otros ejemplos que, pues no, siento que no deberían trabajarse de manera generalizada con todos. Y bueno, la otra cosa que no me agradó del todo de esa masterclass, o de lo que escuché en esa masterclass que proponía para el curso que estaba vendiendo, es que entrevistaron a una persona que es health coach en nutrición y que también a raíz de su propia experiencia como mamá de un niño con TDAH, la cual al hacer cambios en la alimentación de su hijo y quitando todo aquello que ya sabemos que nos pone locos a todos y disminuye nuestra capacidad de concentración, como es el azúcar, la sal, los alimentos procesados, los refrescos, la comida chatarra, etcétera, etcétera. Esa persona también formaba parte del curso, por eso la entrevistaron y le estaban haciendo promoción. Y ella también les prometía a los padres de familia que haciendo eso, o sea, haciendo el cambio de la alimentación, lo que ella había hecho con su propio hijo, pues les decían que sus hijos también iban a poder estar más tranquilos y en calma, más concentrados y enfocados en sus estudios, e iban a pasar de sacar calificaciones bajas en la escuela a estar en el cuadro de honor, como lo hizo su hijo, de esta health coach. Y aquí vuelvo a repetir, no digo que una alimentación sana no pueda ayudar, porque claro que sí, yo misma me he apoyado mucho y he aprendido mucho con respecto a eso. Desde hace años como health coach y con todo lo que he aprendido de la Ayurveda y de los planes de detox y los ayunos intermitentes, etc. De hecho, sí es cierto que tener una alimentación más basada en plantas te ayuda a regular tus emociones, tu sistema digestivo, que es algo que influye mucho en tu conducta y en tu rendimiento, y te permite estar más concentrado y relajado y a no tener tanta reactividad impulsiva. Sí, todo eso ayuda, claro, pero no es esa la solución propiamente con el tema del autismo, y mucho menos creo que sea la solución rotunda a los problemas de lenguaje que pueda tener un niño autista. Desafortunadamente existe mucha desinformación en nuestra sociedad y esa desinformación hace que muchas personas se dejen ver la cara por todos aquellos que están buscando aprovecharse del boom del autismo. No digo que no se deba probar concursos como estos ni que no se deba hacer cambios en la dieta. Eso es tan solo una parte. Sin embargo, hay que estar bien actualizados en el tema si es que se requiere apoyar realmente a los autistas. Y para eso es todo este activismo por parte de los autistas adultos. No es que yo quiera tener miles de seguidores en mis redes sociales y en mi podcast, pero creo que sería de mucha utilidad escuchar a un autista que vive el autismo desde adentro, que sabe lo que se siente serlo. Y habemos muchos autistas haciendo videos, publicaciones, lives, escribiendo libros, grabando podcasts, alzando la voz. Hace poco me enteré que en el Perú el gobierno está aliado con muchas instituciones que están ofreciendo el método ABA como alternativa y como tratamiento para el autismo. Por supuesto, con objetivos totalmente comerciales, los cuales favorecen a la economía del país, lo cual se me hace algo muy triste y bastante descabellado.
porque es obvio que no se está escuchando a las voces autistas, que pedimos que se dejen de aplicar ese tipo de métodos. También he sabido de casos en los que los papás compran aceite medicinal de cannabis como tratamiento para dárselos a sus niños, tanto autistas como con TDAH, lo cual no digo que esté del todo mal, porque yo misma me he apoyado del cannabis para calmar mi mente y mi sistema nervioso, para regular un poco mis emociones y sobre todo para problemas de insomnio muy severo, lo cual por supuesto afecta a la salud en muchos sentidos y a la capacidad de concentración. Sin embargo, hasta para eso también hay que estar bien informados, porque al menos en mi caso, con total responsabilidad y conciencia, me atreví a incursionar en el tema y aprendí también que no cualquier tipo de aceite es bueno para todos, porque va a depender de qué compuesto o sinergia se realice con determinado tipo de cepas del cannabis, el cual debe estar bien formulado para que no contenga tanto THC y también tiene mucho que ver la dosis. El problema está en que si un papá que no es autista y que por lo tanto no sabe ni pex del autismo y no conoce realmente los rasgos de su hijo y las consecuencias que tal compuesto o tal dosis puede traer a ese niño, pues se hace un desmadre porque lo único que va a suceder es que tengan al niño dopado y por supuesto que va a estar más tranquilo. Pero no se trata de eso, se trata de que se conozca el funcionamiento de ese individuo y lo que verdaderamente necesita. Porque qué chingón que los papás le estén dando a su hijo algo que lo mantenga tranquilito y calladito y que haga que le dé sueño y no los moleste toda la noche. En vez de que esos papás aprendan que si a su hijo le afectan los ruidos o algún tipo de alimento o cualquier otra cosa, que tenga problemas motrices y necesite aprender a manejar su sistema propioceptivo, por ejemplo, entre muchas otras cosas, creo que lo ideal sería que esos papás le brindaran a su hijo el tipo de apoyo que verdaderamente necesita para que pueda desarrollarse lo mejor posible y sea un niño feliz y amado, en vez de estarle dando algo que a la larga incluso le puede traer consecuencias, sobre todo si lo agarran como consumo frecuente, porque eso no es para su uso frecuente, es para sacarte de crisis. No es el dulcecito que te tomes todos los días después de cada comida para relajarte. Y digo esto porque, por experiencia personal, tienes que informarte bien sobre quién es tu proveedor, porque yo sí tuve la oportunidad de experimentar con distintos proveedores y puedo decir que uno de ellos, el cual no me brindó mucha información con respecto a la sinergia que utilizan sus aceites, sí puedo decir que hubo diferencia. Incluso ese aceite me causó más problemas estomacales, mucho reflujo y acidez. Y ya no me estaba ayudando con el tema del insomnio. Pero eso no lo puede saber un papá, si no es él el que tiene el problema. Así que aguas, papás, con lo que les dan a sus hijos, porque por desgracia, un niño no sabe ni qué rayos es eso que sus papás le dan para que se lo tome. Ellos confían plenamente en papá y mamá y van a hacer lo que ellos les pidan, con tal de ser obedientes y de recibir su cariño. Ahora bien, quiero adentrarme un poco más en un tema que sigue siendo algo controversial y que de hecho también fue algo que me desagradó de esa persona que te conté, que estaba vendiendo su curso para hacer que los niños hablen de terapia de lenguaje. Fue algo que llamó mi atención desde el principio. Y es que esa persona todo el tiempo estuvo repitiendo el término niños con autismo. En ningún momento dijo niños autistas. Y es justo de eso de lo que quiero hablarte a continuación. Y si bien quiero compartírtelo desde mi propia perspectiva, sin embargo, sé que coincido con muchos otros autistas, sobre todo con aquellos que tenemos la capacidad de entender lo que significa la condición autista en su totalidad, considerando por supuesto todos los retos que se nos presentan en el día a día en una sociedad que necesita informarse más al respecto. Pero también considerando todos los rasgos que como autistas tenemos y que nos han servido durante nuestro desarrollo, tanto a nivel social como familiar, y ni se diga en el ámbito profesional, porque incluso haciendo a un lado el entorno neurotípico que muchas veces nos puede llegar a incapacitar, sensorialmente sobre todo, si hacemos a un lado todo eso,
incluso podemos llegar a percibir ciertos rasgos como dones, porque como ya lo he dicho antes, el autismo tiene muchas cosas buenas que aportar a este mundo. Así que teniendo esa perspectiva de lo que es un autista, es desde ahí, desde donde quiero decir lo siguiente. Actualmente, y a raíz de que en el año 2013 se decidió eliminar el término síndrome de Asperger del manual DSM-4 y entró en vigor el manual DSM-5, al principio, y todavía hay algunas personas renuentes a aceptar el término autista en lugar del Asperger. Eso por un lado. Y por el otro, y es ahí a lo que quiero llegar, muchas personas, sobre todo aquellos que no son autistas, sino padres de niños autistas o familiares, o incluso algunos profesionales de la salud mental y de la salud en general, no sin dejar de mencionar a los profesores y en general gran parte de la sociedad, continúan refiriéndose a los autistas como personas con autismo y no como autistas, a secas. Y existe una gran polémica con respecto a esto. Sin embargo, me atrevo a decir que la gran mayoría de personas, sobre todo aquellos que no son autistas, aunque no niego que haya alguno que otro autista que aún piense así, la mayoría prefieren decir personas con autismo, sobre todo los papás, porque desafortunadamente aún sigue habiendo en nuestra sociedad una idea errónea y negativa con respecto a lo que significa y a lo que conlleva ser autista. Por lo tanto, la gente lo sigue viendo como una enfermedad mental, como algo que se tiene que curar o corregir. Sé que muchos papás, aunque no lo digan, preferirían que su hijo no tuviera autismo o no fuera autista. A todos esos papás que creen que piensan eso porque quisieran evitarle el sufrimiento a sus hijos, yo quisiera cuestionarlos más bien y preguntarles si no será que más que el sufrimiento que creen que sus hijos viven, el cual ya quedó claro que en su mayoría es generado por la misma sociedad y muchas veces por la misma familia, que en vez de darle un entorno adecuado termina jodiéndolo más, ¿no será más bien que ese pensamiento de que preferirían que su hijo no fuera autista viene de un sentido de culpa y vergüenza ante el qué dirán los demás? ¿Qué pensarán los demás si se enteran que su hijo es autista? Y de ahí surge el miedo. Miedo a que la sociedad rechace a su hijo. En la escuela, los vecinos, en los eventos y fiestas, incluso el resto de los familiares. Porque esto lo he escuchado de boca de muchos papás de niños autistas. Y les quiero decir algo a esos padres. Dejen de mentirse a ustedes mismos, creyendo que es el resto de la sociedad la que rechaza, la que critica, la que etiqueta y la que excluye a sus hijos. Recuerden que todo cambio comienza desde adentro. Si tú, papá, si tú, mamá, te enfocas en conocer verdaderamente a tu hijo, en ver cuáles son sus limitaciones para poder apoyarlo de la mejor manera, en cuáles son sus fortalezas para hacérselas notar y motivarlo aún más, si comprendieras lo que significa ser autista, lo que se siente percibirte diferente, si aprendieras con respecto a cómo experimenta sus emociones tu hijo, si tú mismo dejaras de rechazar a tu hijo, queriendo darle tratamientos y medicamentos para que se le quite lo autista, si te enfocas en dejar de rechazar el autismo en tu hijo y en lugar de eso te permites amarlo y aceptarlo tal como es, ¿crees que seguirías dándole tanta importancia al qué dirán los demás? ¿Qué van a pensar si se enteran que tu hijo es autista? Creo que desde ahí comienza el problema, porque todos aquellos padres que por ignorancia siguen viendo el autismo como algo malo, como una enfermedad, son ellos los primeros en rechazar la condición
sin ni siquiera reparar en que esa condición tiene muchas cosas lindas que aportar a la humanidad. Y es de ahí desde donde surge la preferencia en decir, mi hijo tiene autismo y no, mi hijo es autista, con la idea de que la persona está primero y después está la condición. Pero quiero decirles que si realmente entienden lo que es el autismo, lo cual significa que una persona nació con un neurodesarrollo atípico, es decir, que neuronalmente y por lo tanto sensorialmente y por lo tanto emocionalmente y por lo tanto mentalmente es diferente y será siempre diferente a la mayoría de las personas. Cuando se entiende eso, por lógica, también se entiende que si naces siendo autista, te vas a morir siendo autista. Así como si naces con determinado color de piel, te vas a morir con el mismo color de piel. También si naciste sin una parte de tu cuerpo, no es que en algún momento de tu vida esa parte te vaya a crecer. Así que si aún no sabes cómo está compuesto el cerebro y todo el sistema nervioso de los autistas, te invito a escuchar los primeros episodios de mi podcast, además de investigar por tu cuenta en el ámbito neurológico, para que entiendas que a una persona autista no se le puede quitar lo autista, a menos que le saques el cerebro y toda la médula espinal y por supuesto lo mates. Perdón por ser tan descriptiva, pero es que es así y es primordial que se entienda eso. La comunidad de autistas, la mayoría, preferimos los términos autista, persona autista o individuo autista, en vez de persona con autismo, porque se entiende que el autismo es parte inherente de nuestra identidad. Dicho esto, retomo el tema de que si tú eres papá o mamá de un chico autista, para que dejes de percibir el rechazo y la exclusión por parte de la sociedad hacia tu hijo, primero aprende a aceptarlo y amarlo tal como es, y aprende a ver todo lo bueno que existe en esa personita. Date el tiempo de realmente conocerlo. Y esto que digo parecerá algo tonto y obvio para algunos, pero créeme, no lo es, porque vivimos en una sociedad tan tóxica que hoy en día es tan común que ambos padres trabajen y no tengan suficiente tiempo para estar con sus hijos, o también ocurre que las relaciones de pareja están tan dañadas, relaciones en donde abundan los celos, la rabia, las recriminaciones, actitudes inmaduras e infantiles, donde hay una mala comunicación, lo cual, además de afectar a los adultos, por supuesto también afecta a los niños, generándoles mucho miedo y por lo tanto ansiedad. Vivimos en una sociedad en donde existen muchas personas que no se conocen a sí mismos, que traen cargando tantas heridas emocionales y traumas y que no están dispuestos a voltear a ver todo eso, a ver toda su oscuridad, que no están dispuestos a ir con un psicólogo o a terapia de pareja. Y en vez de eso, están ocupadísimos en el gimnasio o con algún proyecto laboral, o metidos todo el tiempo en la cocina, o viendo Netflix, o en el café con las amigas, o metiéndose en la vida de los demás, criticando, juzgando, o con cualquier tipo de adicción. Y es que desde ahí comienza todo. O sea, ¿cómo quieres tú conocer a tu hijo si ni siquiera tú mismo te conoces? Si no sabes poner límites. ¿Cómo pretendes que el mundo perciba a tu hijo con amor si tú mismo no estás dispuesto a aceptarlo tal y como es? Porque si lo aceptaras tal y como es y te instruyeras lo suficiente, no tendrías ningún problema con decir que tu hijo es autista. No querrías cambiarlo, ni pedirías a los doctores o a los psicólogos o terapeutas o neurólogos o nutriólogos que le quiten eso, que lo curen. Incluso no dudo que algunos padres recen, oren, para que suceda un milagro y su hijo se cure, que se le quite el autismo. Señores,
el autismo no es una enfermedad. Y los autistas, la mayoría, repito, los que realmente estamos haciendo conciencia y aprendiendo a conocernos, no queremos dejar de serlo. Desafortunadamente, el autismo en este momento de nuestra historia está considerado como una discapacidad invisible. Te hablé de esto en el episodio 25. Una discapacidad propiciada por la misma sociedad, porque si hubiera la suficiente información, el apoyo requerido, los espacios adecuados, si hubiera más amor y por lo tanto inclusión, el autismo no sería una discapacidad, porque el autismo en sí no tiene nada malo. Lo malo se lo otorga la misma sociedad, señalando y criticando nuestras diferencias, pidiéndonos que seamos nosotros los que nos adaptemos y nos esforcemos por encajar en entornos que no son favorables. Y ni se diga en las empresas, la falta de información, la exclusión, el abuso, todo eso también nos discapacita. Y no hablo de dientes para afuera, hablo basándome en mi propia experiencia. Entonces, el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que requiere de apoyos y de mucho amor y aceptación. Habiendo eso, el autismo deja de ser una discapacidad. Así de fácil. Los autistas nacimos, crecimos, somos y seremos autistas hasta el último día en esta vida. No somos personas con autismo. El autismo no se quita. El autismo no se cura. El autismo se comprende, se entiende, se acepta y se le brinda los apoyos requeridos. El autismo no es una etiqueta. Es la respuesta a tantos porqués en nuestra vida. Y si lo quieres ver como una etiqueta, entonces sí, ok, es una etiquetota, la cual vino a derribar muchísimas otras etiquetitas con las que muchos autistas hemos tenido que lidiar durante gran parte de nuestra vida. La etiqueta del que se queja por todo, por el ruido, por los olores, por la ropa, por los alimentos. La etiqueta del que al que todo le duele, del que todo se queja. La etiqueta del despistado, el antisocial, el que no se esfuerza lo suficiente, el inadaptado, o el que reprueba en clase, el llorón o el enojón, el que explota emocionalmente, el que no logra interactuar como los demás, el que no tiene suficientes amigos, al que se le complica formalizar una relación de pareja, al que se le caen las cosas de las manos o todo el tiempo se golpea, el que no puede durar o aguantar mucho tiempo en un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de etiquetitas. Al menos en mi caso, prefiero la etiqueta de autista, la cual, una vez entendida, acaba con todas esas otras etiquetitas. Entonces, esto de nada de nosotros sin nosotros es una frase creada por los propios autistas, los cuales estamos cansados de que personas que no son autistas tomen decisiones en nuestro nombre. Las pruebas psicológicas que nos hacen, los estudios médicos que nos hacen, como si fuéramos ratones de laboratorio. Las decisiones que toman los gobiernos y los sistemas de salud para definir qué tratamientos nos quieren dar. Tratamientos que solo se encargan de alterarnos y generarnos más ansiedad y miedo. El montón de medicamentos, antipsicóticos y fórmulas mágicas para ver cuál de todos esos nos hace efecto y qué tipo de efecto. Y quiero mencionarte algunos de los hashtags que se están utilizando en redes sociales por si te interesa ir a buscar todas las publicaciones que estamos haciendo los autistas adultos para dar voz. Uno de ellos es Soy autista. Otro es Autismo en primera persona. Otro, Autismo en adultos. Otro, Autismo en femenino. Otro, Mujeres autistas. Otro, Movimiento autista. Otro, Comunidad autista.
otro, en inglés, Actually Autistic, y por supuesto el hashtag de nada de nosotros sin nosotros. Y no son los únicos, pero creo que son los más utilizados. Así que, ¿qué mejor que escuchar las necesidades de los autistas de la boca de los propios autistas? Me atrevo a decir que algunos autistas, gracias al autoconocimiento y experiencia de vida, y gracias a nuestra capacidad de hiperenfocarnos en temas de nuestro interés profundo, como lo es el autismo, hemos aprendido mucho más que algunos psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Casi que tenemos un doctorado en autismo, aunque no tengamos un papelito que lo avale. Pero al menos en mi caso, después de haberme sentido totalmente en el limbo durante 38 años, y aún estoy en el proceso aprendiendo a conocerme cada vez más, al menos yo, a estas alturas, creo que podría dar hasta una conferencia con respecto a todo lo que sé del tema. ¿A quién más que a mí le interesaría aprender sobre algo que me está trayendo tantas respuestas con respecto a mi vida? Con respecto a mi identidad, con respecto a quién soy y por qué soy así. ¿Por qué percibo las cosas de tal manera? ¿Por qué siento mis emociones como las siento? ¿Por qué se me ha complicado tanto relacionarme con las personas? ¿Por qué me ha ido como me ha ido en las relaciones de pareja? ¿Por qué he tomado las decisiones que he tomado en torno a mis trabajos? Y todo eso es tan solo una pequeña parte de lo que aún me queda por aprender, por conocerme. No es fácil llegar a la edad adulta y enterarte de que eres autista. Muchos mencionan que es un alivio finalmente saberlo, y ciertamente una parte de mí sí siente ese alivio. Sin embargo, estar en tu edad adulta y apenas comenzar a darle significado a tantos años es como renacer. El problema es que cuando ya no te quedan tantos años por delante y de alguna manera el pasado te sigue calando, porque ahora tienes que ponerte a resignificar tantas cosas, a perdonar muchas otras, a soltar tantas creencias, a sanar tantas heridas y traumas. Y después comienzan a surgir cuestionamientos como, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Quién soy realmente? Tienes que empezar a deshacerte de tus máscaras, todas esas que te creaste para adaptarte, para intentar encajar, para poder fluir y no morir en el intento. No es sencillo afrontar una situación así. Ahora súmale que se atraviesa la crisis existencial de los 40. Está cabrón, ¿eh? Pero bueno, aquí seguimos, intentando aportar desde la experiencia, para que cada vez seamos menos los que nos enteremos que somos autistas hasta nuestra edad adulta. Esa es la intención, apoyar a los que apenas vienen, a los que apenas están llegando. Sé que a los gobiernos y al sistema de salud no les conviene que las personas neurodivergentes salgamos mucho a la luz, porque saben que tenemos muchas cualidades y podemos darnos cuenta de cuáles son los cambios que se requieren hacer en el mundo, porque tenemos la capacidad suficiente para darle un giro a las cosas tal y como están en este momento, porque tenemos la sensibilidad para guiar al mundo por un camino muy distinto al que nos encontramos justo ahora, un camino que nos llevaría hacia una total empatía, de mucha capacidad para sentir, un camino de total inclusión, donde cada vez haya menos rechazo, competitividad, tanta violencia. No digo que seamos perfectos, no existe la perfección en esta dimensión, pero creo que si en vez de seguirnos discapacitando y medicando, y en vez de que nos sigan aplicando tratamientos con la intención de corregir nuestras conductas y nuestra manera de pensar, y generándonos tanta ansiedad y miedo
para relacionarnos. Y en lugar de eso se nos dieran los apoyos que necesitamos, sí creo que podríamos aportar una mirada distinta a las cosas que necesitan ser modificadas. Pero bueno, el primer paso es alzar la voz y aquí estamos. Si tú que me escuchas también eres autista o neurodivergente, y si además eres de la comunidad LGBTQI+, por favor, quédate con este mensaje. Quizá no nos toque a nosotros ver los cambios inmediatos, pero si todos ponemos nuestro granito de arena y nos hacemos escuchar, poco a poco esos cambios seguramente se irán dando. Cada vez somos más. Y creo que si somos lo suficientemente inteligentes y analíticos, que me queda claro que lo somos, porque es una de nuestras tantas cualidades, sabremos que así será. Las cosas se irán dando poco a poco, pero necesitamos alzar la voz. Por todos aquellos que no pueden alzarla. Nada de nosotros sin nosotros. Soy Rubí Elena. Nos seguimos escuchando en los próximos episodios. Recuerda darme una calificación si me escuchas a través de Spotify y seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram como @podcastlibérate. Gracias por escucharme. Chao.